La señora Fullaón de la Cruz. Eskerrik asko mahaiburu Andrea, Llano Andreak. Antes que nada, desde Euskal Herria Bildu queremos dar la bienvenida y mostrar nuestro reconocimiento y agradecimiento a los y las representantes de las plataformas que hoy nos acompañan, porque ha sido vuestra capacidad de lucha, de movilización y vuestro incansable esfuerzo lo que hoy nos ha traído hasta aquí. Eta eskerrak eman nahi dizkizuet, Carlos, Raúl, Idoia, Iñigo eta bereziki zuri, Ibone, zuen ikuspegiak gurekin partitzeagatik eta bidegabekeria honen atzean zegoen guztia ulertzen lagundu diguzuelako. Lege proiektu honen izapidetza onartu zen osoko bilkuran esan genuen, aurkezten zen testua beharrezko urratsa izanik ere erabat ez nahikotzat jotzen genuela. Y hoy, 13 meses después, debemos decir que el dictamen que ahora llega a pleno es considerablemente mejor que el texto original, pero sigue siendo insuficiente. Por lo que la sensación que hoy nos queda es agridulce. Y enseguida me explico. Pero querría antes dejar de manifiesto que nuestra prioridad en la negociación ha sido en todo momento que se aprobara un marco legal, aunque no fuera la ley que queremos, que efectivamente no lo es, pero que se aprobara, para tener una ley a la que aferrarnos y sobre la que poder seguir trabajando para conseguir los objetivos propuestos, tanto desde la sociedad civil como desde los grupos políticos, porque a falta de este marco legal estaríamos a cero. No habría en qué apoyarse para continuar luchando, seguiríamos en la nada. Por eso apoyaremos el texto que hoy resulte. Noski, ahalik eta testurik onena lortzeko lanean ibili gara, etengabean, proposamenak mahai gainean jartzen eta negoziatzen. Eta ukaezina da hobekuntza nabarmenak lortu direla. Lehenengo testuari egindako jatorrizko emendakinei esker zein beste talde parlamentari batzuekin adostutako erdibideko emendakinei esker. Entre las mejoras destacaríamos, por un lado, que la transferencia voluntaria a la Tesorería General de la Seguridad Social de los derechos económicos acumulados en las mutualidades se ha fijado sobre quienes hayan cumplido los 52 años a 31 de diciembre de 2026, en lugar de lo que en el informe de ponencia se proponía, que eran las personas mayores de 55 años a diciembre de 2025, computando cada mes completo en la mutualidad como un mes completo en el régimen especial de la Seguridad Social y ampliando de esta manera el efecto de la norma a muchísimas más personas afectadas de lo que en principio se recogía. ¿Estamos satisfechas con esta medida? Pues en realidad no, o al menos no del todo, porque el objetivo perseguido era que no hubiera ningún límite de edad y que el cómputo fuera uno por uno, tanto en tiempo como en aportaciones para el cálculo de bases, para todo el mundo. Pero después de mucho pelear es a donde hemos conseguido llegar. Se ha logrado también, por una parte, que la transferencia voluntaria no tenga consecuencias fiscales a efectos de IRPF y, por otro lado, eliminar la referencia a la actualización al IPC para la conversión de los derechos económicos acumulados y el cálculo de las bases reguladoras. En su lugar, la actualización se realizará en los términos establecidos en el desarrollo reglamentario, desarrollo que también, gracias a las transaccionales, se deberá realizar en el plazo de 3 meses. Eta azkenik, noizbait mutualitatearen batean altan eta kotizatzen egon diren profesional kolegiatu guztiak arauaren barnean kokatzea lortu da, eta ez soilik gaur egun mutualistak direnak. En cuanto a los aspectos más negativos, sobre los que no se han conseguido mejoras, que hacen que la norma sea insuficiente y que consideramos cruciales para que se haga justicia, destacamos el hecho de que miles de personas quedan fuera de la pasarela. Por un lado, quedan fuera quienes tienen más de 15 años cotizados en cualquier otro régimen de la Seguridad Social. Y por otro, quedan también fuera quienes están cobrando pensiones, excepto la de viudedad, y entre ellos las jubiladas, los jubilados y quienes perciben prestaciones por incapacidad permanente total o absoluta, es decir, las y los pasivos, el colectivo probablemente más vulnerable. Y es precisamente en todos esos contenidos que han quedado en el aire
en los que debemos seguir trabajando para conseguir que una ley que realmente haga justicia. Y debemos seguir trabajándolos tanto desde las organizaciones sociales como desde los grupos parlamentarios que creemos en ello. Y precisamente por eso quiero recordar que el procedimiento legislativo no termina hoy aquí y que desde Euskal Herria Bildu seguiremos peleando hasta el final para intentar conseguirlo. Eta bukatzeko, esan gaurko plenorako gure aldetik, prozesuan lortutako onurak desitxuratzen ez dituzten jatorrizko emendakinak soilik bizirik ustea erabaki dugula. Bi emendakin dira. Ikusi duzuen bezala, nagusiki, arauaren egikaritze epeei dagozkionak. Apalki bada ere, testua hobetzen dutenak. Eta jatorrizko emendakin hoiekin batera, prokura eta ofiziozko txandari dagokion erdibideko emendakina ere bizirik utzi dugu. Bidezkotzat jotzen dugulako. Horregaitik, emendakin hauek kontuan hartu eta zuen aldeko bozka jasotzea espero dugu. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, senyora Fullaondo. Pel grup parlamentari Junts per Catalunya té la paraula el senyor Cervera Pinart.